Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a uno de los PCs más potentes de este año 2022. ¿Y de quién es? The Wild Project. Efectivamente es de Jordi Wild, así que en el vídeo de hoy vamos a juntar a Nate Gentile, uno de los mejores a nivel tecnológico e informáticos, y a uno de los mejores que hace podcast, tanto en YouTube como en otras plataformas que ahora mismo, lo siento, pero no sé cuáles son, porque yo los podcasts que veo los veo en YouTube. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que estaba en YouTube navegando un poco, viendo nuevos vídeos y poco más. Y bueno, pues básicamente he visto que Nate Gentile ha subido un nuevo vídeo en el cual le va a montar un ordenador a Jordi Wild. Y bueno, como a nosotros nos gusta mucho lo que es el apartado tecno informático, por decirlo así, más informático que otra cosa, pues he decidido reaccionar a este vídeo que, pese a que sea de 50 minutazos, no creo que salga todo el vídeo, porque al final nos quedaríamos con un vídeo de 1 hora y largo, porque ya sabéis que me gusta ver el vídeo, comentarlo con vosotros, etcétera, etcétera. Así que nada, antes de seguir con el vídeo sí que os pido que si os gusta el contenido y queréis más reacciones lo apoyéis con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis y darle a la campanita para no perderos nada. Dicho esto, mi gata está ahí detrás porque no ha querido moverse, así que bueno, vamos con el vídeo. Cuidado. Bienvenidos a un nuevo vídeo de montaje en el canal. Hoy estamos aquí con el Salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Yo encantado Ya, Jordi de estar Wild, aquí. tío. Encantado Qué de bien estar me cae. en tu canal por primera vez. Joder. Sí, tío. La Ojito, verdad que me hace ilusión que estés aquí. Yo soy muy fan del podcast, bueno, supongo que lo conoceréis muchos de vosotros por el podcast. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, que ahora mismo además es el Nate podcast número 1 en español. hizo un podcast Sí, con Jordi en Wild, el mundo, en español, ahora mismo en es el cual número Jordi uno, Wild le seguro, preguntó seguro que si sería, pues, era sí, recomendable sí, instalar que Windows 11 por aquel ahora entonces, mismo que dijo está que no. en primera posición. Gracias también a mis tertulianos y a mis colaboradores como Nate, que hoy estamos en diferente perspectiva. Estamos en otro ambiente, ¿no? Sí, bueno. Hoy jugamos en casa. Tenéis que verlo en persona, esto es espectacular, no es broma. ¡Eso quiero! Sorprende ¡Eso quiero! En persona lo bien montado que lo tienes. Bueno, gracias, tío. Ahora voy a sacar un setup tour para enseñar un poco a la gente todo lo que tengo, cómo bonito. funciona y tal. Claro, este Porque vídeo- tú lo ves en cámara y bueno, no te haces una idea de lo que es, ¿no? Pero bueno. Y nada, tío, el motivo por Este el que vídeo está ya lo este hombre subió y aquí nosotros es reaccionamos vamos a él. montar un ordenador. Vamos a montar el PC más potente del mundo que se puede montar para jugar ahora mismo. El mejor procesador, la mejor gráfica, el mejor SSD, o sea, todo lo mejor que se puede montar en el mundo. Sí, te hace masajes también. Sí, poco le te hace un falta. café si necesitas. Por la mañana, Si sí. pones muy tonto te lo hace. Si estás cansado. ¿A qué vas a jugar? ¿A qué voy a jugar? A ver, Sabe. mira, yo tengo muchas ganas de jugar al Cyberpunk 2077 en máxima calidad. Ok. Que yo tengo un monitor de esos ultra wide, que creo que llega a una resolución, o sea, que incluso un poquito más de 4K, diría que es como 5K o algo así. Tengo ganas de jugar a máxima calidad con el ray tracing máximo. ¡Hostia! Que ya han hecho uno A nuevo, tope, que es ¿eh? rollo demencial o algo así. Han sacado un nuevo preset, sí, para... Y jugar como mínimo a 60, 70, 80 FPS. Porque Sí. ahora mismo no podía. Vas a O sea, jugar a ahora mismo, 300, ya en te lo digo yo. muchas zonas de Night City que va a 30 y 30 y pico. Yo tengo ya un ordenador bueno, pero con esto espero poder jugar a esto. En Cyberpunk seguro es el primero que voy a probar, porque tengo ganas. Este ordenador ya os digo que va a ir sobradísimo. Y viciar ahí con ray tracing a tope. Totalmente. Y que arda eso, ¿no? Porque Porque PC verá cosas que como Blade Runner, que no se pueden explicar. O sea, no, pero cosas sanas, Vale. Manzanas, fotos de manzanas. Fotos de manzanas en 3D renderizándose sí. ahí Y con con toda la ray tracing, potencia. el gusano Y con- saliendo. que se vea la luz, que interactúa. No, pero sí, yo soy muy de videojuegos y eso lo sabe todo el mundo. Y tengo ganas de probarme. Cómo me gustaba cuando- todo lo más cuando- potente, lo máximo, porque una cosa cuando que Jordi lo Wild veo hacía jugar en PC, lo sabe todo el mundo, gameplays, es tío. el hecho de el coñazo de tener que estar configurando que si la sombra en medio, que si Ya. el no sé qué, le voy a poner en alto y esto lo pongo en ultra porque esto me está fallando y ver qué es lo que... Eso es odioso. Eso es la definición de problemas del primer mundo, ¿eh? Por eso también te Sí, diría... sí, la es verdad, como, te voy a decir... qué pena, es que tengo que bajar las sombras a medio, no puedo jugar en ultra. Qué pena, tengo que ir en taxi en vez de en metro. sí. Qué vida más triste, ¿no? Miserable. Sí, sí. Pero bueno, vamos a arrancar ya con el montaje, Venga, va. tío, que si no se hacen las 10 de la noche. Bueno, primero que nada, tú me Sí. contaste ya que viste mi review del Ryzen 9. Este es el procesador más potente que hay ahora mismo en el mercado. Punto. Ahora mismo. ¿Vale? O sea, es así, no Es hay importante. ninguna discusión. Incluso te diría que es demasiado. ¿Vale? O sea, esto tú no lo vas a aprovechar porque
para aprovechar esto necesitas renderizar pelis de Pixar, ¿sabes? O sea, Tú no sabes lo que yo hago. Me gustaría saber por qué ha optado por el Ryzen en vez del Intel, porque sí que es cierto que el Intel, lo único que ahora mismo es mejor es en gaming, en juegos, pero lo único. Ahora, para otras tareas no. Entonces, si el ordenador es únicamente para jugar, sí que me gustaría saber por qué le va a poner un Ryzen en vez de un Intel. Pero bueno, me imagino que al final es por hacer pues las demás tareas, ¿no? Si se le ocurre un día editar a él o hacer otro tipo de cosas que, bueno, esto a la larga le va a ir mejor. Entiendo que es por eso. La placa base, que también es una placa base bastante top. A ver, normalmente la placa base es lo más aburrido, pero bueno, esto es una placa base de unos 800 euros. Estamos hablando de algo bastante Chicos, tope de gama. baratito. ¿Por qué es tan cara? Bueno, básicamente lo que permite esta placa es regular muy bien los voltajes para que el procesador saque el máximo rendimiento, ¿vale? Es decir, el VRM, lo que está alrededor del procesador, que ahora sí lo podemos ver, os lo enseño. ¿Has montado algún PC alguna vez? No. Vale. He visto cómo se montaba, pero no me he metido ahí. Mira, esto es una placa base de 2022. Y esta pesará Todo tocha, ¿eh? Pesa un cojón. Pesa mucho. O sea, es una locura. O sea, comparado con lo que era una placa base Pesa hace mucho. 10 años y lo que es ahora, no tiene ningún tipo de sentido. Pesa mucho. Bueno, como esto me entiendo que es una pantalla, quizás. No, eso es ¿No? decorativo. Es decorativo, puramente pantalla, decorativo. pero tiene como LEDs, Hostia. chiquitita y tal. Es una bestia. Yo me acuerdo de las placas bases como eran antes. No tiene que nada era que ver. Planita. Feísimas. exacto. ¿No? No tiene nada Planitas y más. para meter ahí los componentes. Pues están muy guapas, la verdad. Es que impresionan. Almacenamiento. Venga. Un M.2 de 2 terabytes. No es Importante deciros que la placa base no limita el software del ordenador, ni el hardware. Lo único que nos limita es en tema de conexiones, VRM y poco más, sobre todo conexiones. Y sobre todo también lo que es refrigeración, es que ahora no sé cómo se dice, el apantallamiento este que tiene por aquí la placa, ¿no? Todo esto es porque está como refrigerado, tiene su propia refrigeración, es que no me sale ahora la palabra. Luego la RAM, 64 GB, ¿vale? ¿Por qué 64 GB? Bueno, Sobre pues todo aquí para hay un editar. dilema eterno. Bueno, tú me dijiste 128 al principio. Me Claro, dijiste, yo tengo 64 ahora, digo, ya que hacemos todo a lo máximo potente, pues ¿por qué no? Pero sí que es cierto que estas son DDR5, el tema ¿eh? es ese que Y trabajaron a una necesariamente frecuencia más muy RAM alta. Es mejor, ¿vale? Porque Tamaño no siempre importa, amigos. Claro, cuanto más tamaño, más latencia también, eso es lo que quiero entender yo, el CL de las memorias. exacto, o sea, llega un momento que ya Gracias. no sabes qué guardar en la RAM. La RAM es como una memoria intermedia que está entre el procesador y el almacenamiento principal, que sería tu unidad M.2, que irá por aquí, ¿vale? Este estaría en medio, es más rápida y por eso lo que se hace es, lo que vas a usar de aquí, lo guardas aquí y el procesador interactúa. Cuando no lo necesita, lo vuelve a meter aquí. Sería como una memoria intermedia, sería como la mesa, o sea, esto es la estantería, Explicado, esto es la mesa pero y perfecto. el procesador eres tú. ¿no? Como memoria a corto Metáfora. plazo, ¿eh? Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Que Exactamente. más de 64 es muy difícil usarlas. O sea, no hay usos apenas, a menos, bueno, depende, si te llamas Spielberg quizás sí, pero cuando tú pasas a Quizás si haces realidad virtual y todo eso, quizás... digamos muy técnicos, pero básicamente estos procesadores son dual channel, que significa que acceden a dos módulos a la vez. Y lo que hacen los fabricantes es meterte 4 ranuras y reparten AB, dos AB. y dos. Dos y dos. Entonces sería canal 1, canal 2 y ya está, no hay más. Es la arquitectura, funciona así. Hay algunos que sí que son quad channel, que es que acceden a los 4 módulos de memoria a la vez. Entonces no puedes meter más. Luego hay procesadores que son como los Threadrippers y cosas así que son súper tochos, Increíbles. tienen un montón de núcleos. En Pero plan- no vale la pena. No. Iría más lento. Vale, o sea, pues te irían no. los juegos con muchos menos Es efectivos. que claro, al Sí. final cada Así que nada, procesador 64 también va GB de RAM dedicado a 6.000 según lo MHz, que son bastante rápidos, lo que van tú lo muy bien. necesites. Esto es lo que tú no por necesitas. tenerlo más top, Y bueno, vamos a es, empezar a montar te va a ir esto ya, mejor. vamos Venga, viendo, ¿no? sí, claro. A ver, esto, ¿dónde lo meto? Aquí en el socket, ¿vale? Esto es el Aquí procesador. Aprietas esta palanca hacia abajo, la sacas para afuera. Es la de, vamos a ver, esto cuadrado, ¿dónde va? Es la de, pues en esto cuadrado, ¿no? Ah, sí, tiene sentido. Te abre esta compuerta, ¿ves? Vale, venga. Esto lo abrimos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo meto esto? Levanta la Esta compuerta Claro, es que esta. cortita. También entiendo que si Sí, nunca has montado sí. un ordenador ni Es, tampoco tiene te interesa que ser esto, no tienes por qué saberlo. Ha ido muy rápido. ¿Sí o qué? Sí, está perfecto. Te ha salido bien, pero podías haber colado algún pin. O sea, fuiste tan rápido que... Pero no pasa nada. O sea, Un momento, ¿te imaginas? Tengo que decirlo. Un minuto antes, tócalo como quieras, chúpalo, tal, Bueno, y bueno. ahora... El procesador, sí, la parte ¡Pimba! está Un pin a tomar por súper culo. mega Ya no vale el Vale. procesador. Hasta como la toques te la cargas. De momento no ha pasado nada, ¿vale? Venga. Bajas la tapita. Y ahora... A ver cuando hace así. Ahora, mira, la Chiqui, chiqui, tapita chiqui, chiqui. la Sí. aprietas. ¿Esto? ¿Lo aprieto? Sí, y va a saltar la tapa. A ver, me da un poco de cosa. No, aquí no, aquí. Aquí abajo, vale. Sí, aquí. O sea, Y le saltas ¡Plan! la tapita esta. Una vez está Es la de, dura, le, ya está. le monto el ordenador más Y oye, potente a vamos, Jordi Ahí Wild. puedes cerrar. Sale mal.
¡Let's El go! procesador. Buah, a mí ¿sabes lo que me pasó una vez? Que el procesador, no sé por qué, digamos que no encajó bien. O sea, a ver, realmente el procesador solo va en una posición. Pues a mí no me encajó bien, ¿no? Es como que, no sé, hubo algo que falló. Que no iba al ordenador. Y realmente no sabía por qué era así, por la gráfica, por tal. Total, dije, igual es por el procesador, porque cuando lo he colocado no se ha puesto bien. Efectivamente era eso. Y mira que el procesador solo tiene una forma de ponerlo, pero son cosas que igual pueden pasar. Yo al final también llevo montados muchísimos ordenadores. Siempre tienes algún problema. Aunque sea tonto, siempre sueles tener algún problema. Claro. Ponernos Que me manos han a la dicho que es obra. muy pequeña además Es también. pequeñita, tío, no es gran cosa. Joder, esto no lo puedo ni levantar. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Levántalo con una mano. O sea, es como muy incómodo, ¿sabes? A ver, puedo hacer así, ¿no? A ver, voy, ¿eh? Hombre, a ver, Bueno, claro, a ver, Nate, si sí. quieres- A ver, es que está tocho el Jordi Wild, hombre. Está reventado. Miradle qué brazos, mirad qué pectorales, hombre. Mira, Mencionas si quieres, te lo tiro. El metatarso y el. No, vale, ¿cómo? También es que, joder, comparemos Nate, que ya ha montado muchos ordenadores y él sabe, pues, la evolución que han tenido los componentes. Que Jordi Wild realmente de este tema no controle. Entonces, a él no le puede. Dirá, sí, pesa, pero no es raro. Pero y Nate dirá, joder, yo conociendo cómo eran antes las placas bases y todo eso, hostia, es que hay una diferencia increíble. Es que esto es un monstruo, tío. ¿Cómo la ves? Una vez. Es una tostadora. Primero, es mucho más grande de lo que esperaba. Sí. La verdad. O sea, me parece muy. Yo no lo he visto en persona, pero. Si te digo la verdad, no es tan grande. O sea, la 3090 Ti de la generación pasada es un poquito más pequeña, muy poquito. Mira, pero es que mira, fíjate dónde llega de Sí, altura. sí, sí, es como que. Es como una consola. Hasta el cuello, ¿no? Sería como. Sí, sí. La Xbox es un poquito más alta, quizás. Si es más grande que la Nintendo Switch. Pero vamos. La, El chip- la grande. De alta. De hecho, el chip De de alta, Xbox lo es, ¿no? Sí, seguro. bastante más De pequeño, ancha, es más obviamente. Más Pero de pequeño, alta. sí, sí, es una bestia. Me parece muy bonita también, ¿eh? O sea, el Es muy diseño me bonita. gusta mucho. A mí me gusta mucho el anodizado. Esta es la Founders Edition, es esta y es. Este que tiene, también el, Muy elegante. el tema de las aletas. Preciosa. No han cambiado mucho el diseño respecto a la generación pasada, pero claro, es que el diseño ya era brutal. Se ve muy premium. Se ve muy premium. O sea, realmente que luego lo importante es lo que está dentro, ¿no? Pero Claro. se ve muy premium, un producto muy bueno. Sí, Nvidia sí, sí, fabrica sí. esta, ¿no? Que es la Founders Edition. Pero luego tienes un montón de fabricantes que las hacen de todas las formas, colores. Pero a mí Sí, esta colores me mola y mucho. lo que sea, Exacto. ¿no? Pero esta es como la Founders Edition, la que fabrica Nvidia. Normalmente es un poco raro porque supuestamente hay muchas, pero es como que se agotan súper rápido. Son ¿Pero están a la bastante- venta estas? La propia. Normalmente no hay stock. No hay stock porque Vuela. Vale. Vuela, normalmente. Vale. Ese es el tema, que es como Pero que él en sí que principio tiene. Ellos fabrican como Siempre para vender, tiene. pero siempre que vas a buscarla, Se está agotada. terminó. Se agota súper rápido. Pero a nivel de rendimiento, o sea, a nivel de lo que hay dentro es lo mismo. ¿Estas chip- o el chip? El chip es igual. No sé exactamente porque tampoco te dicen todo. Si hay alguna diferencia real. Pero sí que luego hay modelos de la competencia que vienen con un poquito más de frecuencia. ¿Qué pasa? Que esa frecuencia extra muchas veces es marketing. No se Claro. aprecia. Igual son 2 FPS más. O ¿Sabes? sea, En el al juego. final da igual qué marcas os compréis. Realmente lo único que cambia es la estética. Sí que es verdad que a lo mejor alguna puede tener más rendimiento que otra, pero no porque sea mejor o peor, sino por temas de cómo está hecha lo que es estéticamente, ¿sabes? Si por ejemplo esta refrigera más que la de Asus, por decir algo, esta va a tener más rendimiento que la otra. Ahora, son exactamente iguales. Si tú coges el bloque de la Asus y el bloque de la Nvidia, las refrigeras las dos, las refrigeras en plan con una bomba, ¿sabes? Refrigeración líquida, con bomba de agua y tal, dan el mismo rendimiento. El mismo. Pero, claro, depende de cómo hagas esta o cómo hagas esta. A nivel estético, la carcasa y todo eso, puede que una rinda un poco más que otra. Pero bueno, que la diferencia es que por números la ves, pero tú no lo ves. Yo creo que es la caja de una caja de PC, de una torre más grande que al menos he visto yo en persona. Esta caja la elegimos básicamente, hay un motivo, ¿vale? Y es para que quepa la líquida, que es una líquida bastante grande, ¿vale? grande, ¿no? Pero aún así es una caja que tela. Yo no sabía que era tan grande, ¿eh? No la había visto. pero A mí es de bastante, momento bastante la de grande. Auronplay Eso bien. me flipó muchísimo. Bueno, la última que tuvo, ¿no? Que era una caja de Lian Li que se veía absolutamente todo, no tenía cristal. La de Gref me flipó que flipas. Menciono a los más, ¿no? A los más conocidos. A ver la de Jordi, ¿cómo nos sorprende? Ética también, ¿eh? ¿Tú esto dónde lo vas a meter? Yo lo voy a meter en el suelo. Vale, pero cuando yo te monte el mod, tío, pues no meterlo en el suelo. Claro, sí.
Vale, gracias. Sí. No, Eso es un ahí requisito, escondido ¿eh? en el suelo. No, va a estar en un sitio bonito. Hombre, a ver, es que si es un PC así, en plan tan bonito, hasta yo lo tengo encima de la mesa porque es una caja rara, ¿no? O sea que ya, bueno, ya os hablaré un día de ella. Pero si te hacen un ordenador así en plan personalizado, tío, eso es para tenerlo encima de la mesa y que se vea... Y cuando me levante, lo primero que voy a ver va a ser eso. Vale, Voy a perfecto. decir, Nate, un beso. Y lo vas a notar, ¿eh? Perfecto, sentiré mi corazoncito por la mañana. Corazoncito. Bueno, por la mañana no, a las 3 de la tarde, cuando ya esté... Y me levanto más temprano ahora, estoy súper madrugador, a las 12 ¿sí? me levanto. Ah, Estoy muy bien. loco. Joder. Has mejorado. Joder. Eso te ayuda. Ahí está. Cuidado que esto está escapando, ¿eh? ¿Y por qué no la han volcado? Para afuera. Está grande, ¿eh? Joder. Estamos como ahora, como niños pequeños en el Sí, sí, cole, eso ¿eh? es Navidad, Es ¿sabes? Navidad, ¿eh? Está grande, ¿eh? Es la Corsair IQ 70.000 Airflow, ¿no? Bueno, pero... Sí, sí, no, a ver. Tienes sitio, ¿no? En tu Esto mansión. es full tower. Sí, no, va ¿Tú aquí va. vives en una casa de la No, hostia? no te creas, ¿eh? Yo ahora quiero hacerme una de la hostia. Pero no Hacértela, quieres comprarla y hacértela tú. yo quiero con un arquitecto. Rollo Sims, pero... Sí, y me gustaría hecho poder hacer. ¿Te imaginas? Eso es que hay dinericos en el podcast, hay dinericos. Poder de verdad hacer una casa tipo Sims. Que fuera como un videojuego. La empresa que monte los Sims, en plan, imagínate una empresa que te monta la casa y la interfaz que te das rollo Sims, te la diseñas, le das a un botón, pagas ahí, yo qué sé, 300.000 o lo que sea y te la van a Molaría. montar. Yo hacía Sería muchas la cosas malas en hostia. los Sims. Quitar la escalera de la piscina, es que todos hemos las hecho lo paredes, mismo, sí, ¿eh? todos. O sea, los Sims es el juego de masacre. Sí, es peor que Doom. saca toda la La maldad maldad. del ser humano, exacto. En Doom en realidad es un juego positivo, tío. Piensa que estás matando demonios. Sí, estás salvando O sea, el mundo. estás salvando- Eso es totalmente cierto. Pues sí, vivo en una casa chula, pero no lo que voy a vivir en un tiempo. Vale, vale. Pero sí tengo espacio, hombre. ¿Cuántos metros tiene tu habitación gamer? No, no mucho. No sé, no tengo ni idea. Soy muy malo para esto de los metros. Porque pero- es como esta, No, hombre, la no, mitad. hombre, no. Pero si es que esto es mucho más grande, yo creo, de lo que se ve por cámara. Buah, me es gustaría muy verlo en bonito. persona, ¿eh? Nate, Es muy soft, invítame, muy por favor. elegante. Sí, al final Favor. es lo que... Quiero. Al final lo que buscamos, ¿no? Un poco aquí también. Esto lo vamos a quitar todos. Ah, vas a quitar. No, vas a poner propios. Voy a poner mejores. O sea, voy a mejorar los ventiladores. Sí, señor. Los que vienen con la caja Como mola, ¿eh? son como Me cago gama en la hostia. medio alta. ¿vale? Vale. Porque es una caja de gama alta. Pero estos serían como la gama más alta, que son de levitación magnética. Levitación magnética. Sí. Esto te lo has inventado No, ahora, son Magnetic Levitation. ¿Ves? ML Magnetic Levitation. ¿Sí? Sí, lo pone aquí. Mira. Premium Magnetic Levitation. O sea, Vale. giran. Corsair IQ ML de 140 RGB Elite. Ventilación. Power. No sé qué es. PWM de levitación magnética. Ah, Power. Sí, será en inglés, ¿no? Magnetic. No lo sé. Es que no sé qué coño será, la verdad. Sin hacer fricción. Hostia. O sea, flotan y giran de esa manera con imanes. bueno, qué Esto bueno. no hace nada de ruido. ¿Qué ¿sabes? dices? Ah, son silenciosos. Son súper Eso es silenciosos. maravilloso. Porque eso me saca un poco, mira, de los videojuegos de PC. Una cosa que me saca de la partida a veces es que hay el mucho ¿no? ruido de ventilador. Por eso hay que comprar cascos ya como sabes, estos. Los gamers, por eso Que no tenemos oyes estos nada. cascos. A mí no me gusta mucho jugar con cascos, ¿eh? ¿Qué tienes, altavoces? Sí, y ¿Ah, buenos sí? altavoces, sí, tengo unos altavoces, no me acuerdo la marca ahora, pero son altavoces de estos Ahí el señor musicales con el- de estudio. Con el setup hi-fi ahí de... Porque es que a mí me molesta jugar con cascos. A mí con estos me Vamos gusta a contarlo bastante. aquí, ya que estamos. Sí, en ya plan, que estamos en plan aquí. niños de Navidad, lo sacamos debajo del árbol, venga papá, Hostia, no se puede aquí meter en un la árbol de alfombra. Navidad en la infografía. Sí, podemos, la infografía, venga. Muy bonito el fondo, me gusta mucho, ¿eh? Muy Joder. navideño, ¿no? Muy navideño. Qué acorde a guapo, la tío. temporada que va a El venir. setup de Nate está. Efectivamente. Es que mira la placa, tío, queda como súper perdida en la torre, ¿eh? Es como... Sí, hay mucho espacio, ¿no? Toda esta es la torre, es muy japonés, ¿no? Muy zen. Ah, Es como no hay nada, mucho espacio. huele a Japón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Huele a alga y a sushi. Esto lo vas a quitar también, ¿eh? Estos ventiladores. Sí, vamos a van poner ir otros fuera, más grandes, a ver qué pasa, a ver si Los, nos pillamos cuánticos mejor. esos que me has dicho, ¿no? Sí, Que exacto. Sí. de refrigeran para levitación- adentro. levitación magnética. Absorben el calor y Absorben lo el meten en calor. un agujero de gusano y lo pasan a otra dimensión. Hostia, qué bueno. Sería bueno, ¿eh? ¿Te gustaría, si tú te dijeran que hay la posibilidad de coger una nave Ajá. y meterte dentro de un agujero negro y hay un 10% de posibilidades de que eso te lleve a algún otro lugar, pero el 90% de que te va a matar, ¿lo harías o no? A ver, ¿a qué otro No. lugar iría y por qué no quiero lo ir a sabes. otro lugar? Es una otra dimensión. O sea que no solo es la Joder, probabilidad... es que a ver, si me lo estás vendiendo así, pues no. Es que me lo estás vendiendo muy mal. Ahora, si tengo 80 años, estoy reventado, pues entonces sí. Y que haya lo que haya. ¿Qué más da? de que me muera, sino que es la de ir a un sitio de mierda. Sí. O sea, podría acabar en un sitio que es súper poco interesante, Sí. que no hay humanidad. Hombre, pues la desierto, respuesta es o que no, está ¿no? lleno de Obviamente. ácido. Sí. Pues no, yo no iría ni de broma. Ni de coña, ¿no? No tengo ninguna necesidad.
Tú ahora mismo tienes el podcast de habla hispana con más audiencia del mundo, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido, tío? Yo creo que el secreto de The Wild Project, en este caso... Soy yo. Yo soy el secreto. Este cuerpo sexy culpido. Primero, creo que es muy entretenido, que eso es lo que se le tiene que pedir a una cosa así. ¿eh? Ok. Que entretenga, que te lo pases Sí. bien, que te distraiga. Eso es lo que yo creo que se le tiene que pedir a... Y eso sabéis quién lo hace, Jordi, por la personalidad que tiene. Tiene una personalidad súper cercana, de poder hablar de cualquier tema, no tiene ese toque de entrevista rollo como hacen los periodistas, sin meterme con nadie de ellos, pero que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo tener una charla con un amigo que hacer una entrevista a alguien. Pues aunque sea un podcast, parece que estás charlando con un amigo de cualquier cosa, ¿sabes? Es como si ahora te quieres ir y decir, no, es que me he ido esta mañana a cagar y me ha pasado esto. Con él te diría, hostia, sí, ¿qué ha pasado? O sea, es como si fuera súper cercano a ti y tal. Yo creo que esa ha sido una de las claves de su podcast, de él, de cómo es persona. O sea, a mí Jordi es una persona, es un youtuber que desde que lo veo, hace años, a mí siempre me ha gustado por esa cercanía, ¿no? Que tiene, ¿no? En plan, a nivel youtuber viewer, ¿no? Es como el típico amigo que te irías con él a tomar una cerveza o a echar unas partidas, a hablar de cualquier cosa, ¿no? Es la opinión que tengo yo de Jordi Wild. a un podcast, a menos de entretenimiento como el mío. Que te distraigas un rato, ¿sabes? Que te olvides de tus historias y te centres en lo que es. Esa es una, y yo creo que lo consigue. O sea, creo que The Wild Project es un podcast que es muy entretenido. Luego está que se hablan de muchos temas diferentes. Ahí estamos, Que eso, la quieras o diversidad. no, ayuda a mucha gente incluso a aprender, ¿no? Porque te puede venir un día un físico experto en cuántica y vas a aprender de eso, y luego al día siguiente te viene un politólogo, o te viene un economista, o te viene un youtuber. Sí, o un influencer. sí, es que... Creo que todas las personas Totalmente. que han venido de Wild Project, todas tienen cosas interesantes que contar. O sea, tú viniste también para hablar pues joder, hablamos de muchas cosas. De en tu- muchas Os lo he cosas, dicho, ¿eh? A mí me Os lo he sorprendiste, dicho. no sabía que tenía tantas cosas interesantes que contar. Mira lo que te digo. Todo el mundo, es que, a ver, no todo el mundo, no, hay gente que es un culo abierto hablando y que dices, tú no tienes nada, ¿no? Pero la gente que viene a The Wild Project, todo el mundo tiene cosas interesantes que contar, incluso gente que no lo dirías. Entonces yo creo que esta es la clave. Luego también ha funcionado muy bien las tertulias, que es un formato diferente, Las tertulias, es un formato muy divertido, claro. muy más de... Invitar más dicharachero, claro, ¿no? Podríamos decir. invitas a los Pero colegas y no, habláis de serios, pero- los temas entonces ahí actuales. también está tu Eso es talento, muy ¿no? interesante. Hombre, claro, no. Sacarle a la gente Hombre, eso los no- temas. No, ¿sabes? no, a ver. Extraer The Wild eso, Project funciona... las cosas interesantes que Claro. tiene la gente que decir, Claro. extraérselas. O sea, todo esto que estoy diciendo lo he logrado yo. Sí, Esa es la realidad. evidentemente, Quiero decir que evidentemente, no, evidentemente. que hay programas de televisión donde el presentador es una parte. Sí. Y hay un guionista. No, The Wild Project está Nacho, que Ahí estamos. Nacho lo tenemos clavizado. Ahí estamos. Pero a nivel de contenido y a nivel de esto no hay nada más que yo. Soy Claro. solo. O sea, lo hago yo todo. Y, lo y preparo eso es yo a lo que todo, me las refiero con cosas tener también esa se van a la casa, cercanía, pero ¿no? Hacia todo lo que sería el temática, público, hacia los gente, viewers. preguntas. Y luego está pues también el tema de saber dinamizar una conversación. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando? ¿A qué? A Hacer un la vida podcast. que ha nacido, le diría. ¿Qué ha lucha nacido? por ¿Qué tus le dirías? sueños. ¿Qué le dirías? ¿Realmente le dirías lucha por tus sueños? No, no. ¿No crees en que todo el mundo pueda conseguir sus sueños? Ni de coña. Ni de broma, ¿no? De hecho, es lo difícil. Es Bueno, es de lo que va conseguirlo. tu libro un poco, De mi ¿no? libro Incluso, es, o sea, si por es lo la que puta vi vida que- va de un poco el pragmatismo. Por supuesto que hay gente que lo logra. Joder, nosotros somos, yo un ejemplo, ¿no? De personas que hemos conseguido. Claro, un pero somos poco- una minoría. Pero eso es una minoría Es mucho una- más pequeña es de un lo que porcentaje, parece. sí. Que tenemos que estar muy agradecidos de que, bueno, de que se han dado las cosas así, de que tenemos cosas que han encajado, de que son parámetros Sí, al final, que te ayudan a... yo creo que llegar a esta posición es constancia, que valgas, es muy importante que valgas, porque realmente tú, aunque hagas mucho contenido o de mucha calidad o tal, si realmente tú no vales para eso, si no sabes llevarlo, yo creo que no... Aunque, o sea, con esto quiero decir, si un vídeo es muy aburrido, pero el que está contando el vídeo, ¿no? O la historia o lo que sea, es un tío de puta madre que a ti te gusta, como habla o como tal, ya puedo hablar de cualquier mierda que a ti te va a interesar. En cambio, al revés, si el vídeo es buenísimo, el vídeo puede ser buenísimo, pero el tío que te lo está contando no sabe llevarlo, no tiene gracia, bueno, gracia o no sé, no tiene gracia, no te transmite, ¿no? El mensaje, ¿no? Que te quiere dar, es la misma mierda. O sea, es lo mismo que hoy en día estamos, sobre todo, muy pendientes de quiero una cámara mejor, una iluminación mejor, un micro mejor, un tal, cuando realmente los youtubers que han triunfado, ¿no? Pues te hablo Rubius, Vegeta, Auronplay, Jordi Wild, el que sea, Nate Gentile, el que sea,
O sea, si veis los vídeos de al principio, que muchos no los tienen ya, pero los vídeos que han tenido eran con una calidad de mierda, con un audio de mierda, con una iluminación de mierda, pero hacían gracia o gustaban por su personalidad o por lo que sea, y a raíz de eso han ido creciendo. O sea, sí que es cierto que tienes que tener una constancia, un trabajo duro, tienes que valer, tienes que tener también un poquito de suerte, que también yo creo que influye, pero al final no todo el mundo puede llegar a esa meta, ¿no? Ya no hablo de youtubers, o sea, ya hablo de en todo en general, en todo en la vida, cualquier cosa que te quieras dedicar, los estudios, sacárselo, se puede sacar cualquiera, pero valer para ello, no todos valen. Entonces yo creo que lo que dice Jordi es que es tal cual. puntos. El libro, coño, me gustaría comprarme el libro y leerlo, de verdad, ahora Al final, estoy con la intriga. Es un porcentaje es una cúspide de un porcentaje Lo muy normal pequeño. en la vida, lo normal es fallar. Eso es lo normal. Incluso nosotros hemos fallado muchas veces. Sí, claro. Lo normal en la vida es fallar. Y seguimos fallando. Y Y es cuando más Seguimos- aprendes, es como cuando más aprendes. Pero no puedes pensar ese concepto de si quieres puedes, que sí, que a veces funciona, pero en muchos casos no, y tienes que ser realista con ello, ¿no? Mucha Exacto. gente quiere y no va a poder. Mucha gente es buena en algo y no va a triunfar. ¿Por qué? Pues porque no se han dado las circunstancias. Claro, Y tú totalmente. siempre has tenido, porque yo creo que tú ahora mismo Sí. eres una de las, entre comillas, pocas personas que están metidas en YouTube y Twitch y todo esto, que tiene un buen balance entre vida y trabajo. ¿Cómo lo has conseguido? Eso es... Ya ves, para buena mí, pregunta, el misterio ¿eh? más grande de la vida ahora mismo, ¿eh? O sea, tú me resuelves esta duda... Yo y- te la resuelvo. Mira, pues tienes que hacer una cosa, Nate. Atentos, por favor, apuntad rápidamente libretitas. Papel y boli. Esto es un secreto, esto vale mucho dinero, ¿eh? Sinceramente, tienes que ser un poco menos ambicioso. Esto es lo primero. Ok. Porque yo podría ser más ambicioso y decir, ya sabes qué, voy a estar en Twitch. Y voy a hacer meter y voy a estar- streamings a muerte, ¿no? Voy a estar con el podcast, con el Rincón de Jordi. A mí me pasa con Twitch, y con Twitch. ¿Podría hacerlo? ¿Tengo tiempo para hacerlo? Sí. No, yo no. ¿Cómo viviría yo? Como Mal. el culo. Porque estaría constantemente Trabajando. literalmente trabajando. Total, ¿Ganaría mucho más totalmente. dinero? Sin duda. ¿Sería más famoso? Seguramente. ¿Te vale la pena? Todo. Laboralmente me iría mejor. O sea, el primer punto sería ser menos ambicioso, Sí. ¿no? No esperes tanto, o sea, conténtate un poco más con lo que O sea, yo tienes. estoy hablando si tú quieres lo que tú dices. Vivir Sí, un poco o mejor. sea, depende un poco de lo que quieras también, ¿no? Exacto. Al Yo también final. tuve una época en la que sabía que si quería crecer tenía que ser como un obsesivo. Por eso, yo estoy seguro de que tú, si has conseguido todo lo que has conseguido, ha sido porque has tenido una época Obsesiva. que has estado ahí Demasiado. a saco, ¿no? Yo me acuerdo de fines de año, de estar enfermo, encontrándome como la mierda y pensar, no, es que me da igual. O sea, yo voy a grabar, voy a editar y me da igual. Aniversarios, no desconectar, estar obsesionado con las cifras, con los números. Sí, sí, Hostia, sí, este sí. vídeo ha tenido un 10% menos que el anterior. Buah, ¿qué ha pasado? Analicemos, cosa que ahora me la suda. Pero ahora mismo, el podcast te baja un 50% Hostia. durante 5 episodios. Es que eso es mucho. No te da igual. Sé que la gente a lo mejor no lo crea y dirá, Jordi, tío, no me lo creo, pero te lo juro que sí, te digo por qué. Porque si yo noto, y yo soy objetivo, que estoy haciendo peor contenido, ahí me rayo y digo, ¿por qué estoy bajando el nivel? ¿Qué Claro. me está pasando? ¿Estoy aburriéndome ya del tema? Sí, porque No tema de estoy visitas sabiendo puede ser sacar por semanas, por partido. temporadas, ¿En qué estoy fallando? puede Ahí ser me cualquier rayaría y cosa, diría, sí. vamos a centrarnos. Si lo estoy haciendo bien y no se ve, Estás haciendo no todo es lo que mi puedes, culpa. digamos, ¿no? No es mi culpa. Claro. Serán otros problemas. Quizás Claro. la gente que traigo no interesa tanto, quizás hay otra cosa que está más de moda en ese momento. Ahí estamos. Con el nombre que tengo yo ya, que yo me lo he currado para tenerlo, yo sé que si sigo haciéndolo bien, tarde o temprano, ese 50 que dices tú que ha bajado, volverá. Es, O sea, es una cuestión de tiempo. Qué ¿no? grande. Eso, de el paciencia. juego Qué grande, está Jordi. en el largo plazo. Sí. Qué grande. ¿no? Tanto en conseguir las visitas máximas en este vídeo concreto. No, porque yo traigo perfiles que sé que no van a funcionar tan bien. Pero me da igual. Porque me Realmente, gusta. ¿Cómo llevas el tema de la polémica? Las críticas. ¿Te Ya dan lo sabes. absolutamente igual? ¿Preferiría que no existieran? Sí. Pero mira, con las redes vamos otra vez al tema sociales. del libro, ¿no? Así es la puta vida. Y que cualquiera cosa puede que tengo dar su clara es opinión. que, van a haber siempre piedras en el camino. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar cada vez que hay una piedra en el camino? No. Críticas, cualquier persona publica. Tú sabes lo que. Tú te has metido mucha caña en tu mundillo. Yo ¿Y tengo qué vas a críticas hacer? constantemente y al final es como, bueno, mira, yo estoy aquí, hago mi trabajo, sé que lo hago lo mejor que puedo y Claro. sé que hay gente que no le va a gustar. Simplemente porque tenga un mal día o porque mi cara le recuerde a un tío que él Y que no cuesta absolutamente nada coger y que alguien te ponga un comentario. Vaya puta mierda de vídeo. Porque hay comentarios así. Yo no he tenido, por suerte o por desgracia, yo no he tenido comentarios así. Pero no cuesta nada que ahora yo me cree un usuario que me llame Pepito y ponga ahora mismo en este vídeo: el ordenador me parece una puta mierda, Jordi Wild es gilipollas.
y no me caes bien. Vaya contenido de mierda. Y me quedo tan ancho. Y a lo mejor Nate o Jordi lo ven y a estas alturas no creo que les moleste. Pero cuando estás empezando eso... Pero si son críticas constructivas, guay, las que sean. Críticas de mierda, pasando. Le caía mal del cole, o porque se ha quedado con media frase que dije, o porque ha visto todos mis vídeos y no está de acuerdo conmigo. La típica persona que entra, te da dislike y se va. No aguanta mi Porque voz o sí. mi cara, o piensa que tengo una cara. Que a mí eso me pasa. No puede gustar Pero a todo bueno, el es mundo, que es una realidad, ¿no? a mí sí que es verdad que a mí Entonces, ¿qué eso vas a me da hacer? igual. Yo estoy No es contento con lo que Ponen hago. alerta, en plan, alerta roja. Están trending topic, Ya lo he estado. Jordi Wild, Ya lo he estado. y están diciendo de mí esto. ¿Tengo que recuperar mi reputación o hacer algo o no haces nada? Bueno, depende de lo que se diga, depende si es verdad o mentira. Y yo lo bueno que tengo es que tengo el podcast, que es un medio masivo de comunicación. Sí, sí. Yo seguramente no diría nada en redes sociales, me esperaría que me toque el podcast y ahí lo explicaría y hablaría y Sí, señor. y Totalmente. charlaría del tema. Yo tengo claro que el mundo real no es Twitter. Ya. Y eso es lo que la gente a veces se confunde. Son un submundo. Que te puede tocar los cojones bien tocados, sí. Sí, de hecho, Pero es hay un como- submundillo, no es la realidad. La realidad de la calle es otra. Hay como una teoría, de hecho, que tiene alguna gente que es súper falsa, pero que es interesante, ¿eh? A ver. Y es que no hay tanta gente, no hay tantos seres humanos en Internet. Que Internet se ha vuelto súper masivo, hay muchos usuarios, Da muchas miedo cifras, eso, ¿eh? pero que realmente no es tanta la gente, que hay muchos bots y mucha mierda. bueno, y Eso también- sí, Y que hostia. realmente casi todo lo que vemos Ir a comprar seguidores en Instagram. Ya verás, ya. está hecho por bots Hostias. o que está manipulado por las inteligencias artificiales de las empresas para que tengamos una percepción que no es real. Puede Es la ser. que, que eso en parte es verdad. ¿Tú No qué me crees? Que sorprendería. en parte es verdad. ¿Sí? Joder, es que en verdad el vídeo son 50 minutos, que no lo quería ver todo entero, en plan, es que ¿qué pasará en 50 minutos? Pero es que me cago en la hostia, es muy interesante. O sea, este vídeo va a durar, ya os lo digo. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta... Lo que menos. Encuentro el agujero ahí está. Ha dicho menos, Lo que más ¿no? me gusta es cuando pillo un proyecto, una nueva idea, que se me ocurre, en plan, voy a hacer un vídeo de esto. Por Vale. ejemplo, imagínate, hace un tiempo hice un vídeo sobre el deepfake y la inteligencia artificial esta que te cambia la cara y todo el rollo. Lo vi. Y me Muy puse guapo. a investigar, me prestaron dos gráficas muy bestias, muy bestias. Pero de estas que no son de para jugar, que es de otro nivel, ¿no? Exacto, en plan, cada gráfica creo que valía como 9.000 pavos. Y me prestaron estas dos gráficas, las monté. Al principio era como, bueno, voy a hacer este proyecto, me parece que puede estar bien. Lo empecé a montar, me instalé Linux, empecé a configurarlas, me empecé a meter y me metí y dije, guau, tío, esto está guapísimo. Me apetece mandar toda la mierda y quedarme aquí investigando inteligencia artificial, tocando código, porque al final yo soy programador, entonces me Claro. puse a mirar el código, cómo funcionaba. Ya, te volviste un poco a las raíces, ¿no? Sí, Sí. entonces a mí lo que disfruto justamente es como el proyecto tecnológico en sí, ¿sabes? Como descubrir las tecnologías. Hostia, esto funciona así, hostia, qué guapo, cómo funciona, cómo lo han resuelto, qué tecnología más rara. Eso es lo que a mí me llama la atención. Vale. Entonces esa parte la disfruto mucho. Bueno, gente, ya tenemos el PC prácticamente terminado. Y después de esta tertulia que hemos tenido, este podcast con nuestro compañero Nate Gentile, vamos a ver el PC, por favor. Sí. Falta la pieza final, ¿no? Falta el hola, buenas. El Encantado de zapatófono. conocerte. Bueno, a ver. Menudo mamotreto, tío. Sí, sí. Ahora que lo estamos para manipulando... hacer pesas me va a ir bien. Y empache bíceps ahí, Detalles que quería comentarte. vamos a ver. Primero que nada, esta gráfica consume un montón, o sea, consume rollo 400 y pico vatios. Corsair HX 1500 ATX. De hecho, la fuente que tenemos aquí es de 1500 vatios. Dirás, es una burrada. O sea, yo recuerdo que tengo un vídeo de hace 3 años. 700 vatios había, ¿no? Fuentes. Exacto, tengo un vídeo de hace 3 años donde te digo, ¿vale la pena? ¿Tiene algún sentido que existan estas fuentes de 1000 vatios? De Ahora, 1000. Claro, y ahora 1000 es como, a ver, igual 1000 te quedas corto, ¿sabes? O sea, estamos hablando de procesadores y gráficas que se te va la olla. Entonces, claro, tú dices, esta caja es enorme, la líquida es enorme, pero claro, el procesador que tienes, la gráfica, etcétera. A ver, también hay que ponerlo todo en contexto. Estamos hablando de gama muy alta. Muy alta, Siendo gama top. sinceros, Esto lo va a tener todo esto, ¿eh? Una cosa así, un 2% de, Yo creo que sí, yo de creo la que- población, incluso gamer, ¿no? Sí. Porque esto es Joder, un es que pastón y no es fácil de conseguir incluso ni el material. Exacto. Pero Estamos mira, hablando que de te lo quería mejor de lo enseñar mejor, esta ¿eh? gráfica, A ver. si lo tengo. A ver. ¿Dónde está la caja? Aquí. ¿Eres tú? Mira, esta caja te trae... Tú has visto que tu PC anterior, que lo hemos abierto antes, tenía una gráfica muy grande con 3 conectores de corriente. Sí. Vale. Pues esta gráfica necesita 4. Entonces lo que hacen es te ponen esto, tío. ¿Qué O sea, dices? es como súper ridículo, ¿no? Sí. Pero si la mía solo tiene 2.
No. Tiene uno. Es una 1660 Super. Bueno, aquí tienes que poner Sin comentarios. 4 conectores de corriente y todo acaba en este pequeño... Que este es el que se enchufa en la... Esto se Puente. enchufaría en la gráfica y tendrías esto así. Y luego esto va pues a la caja. Sí, exacto. Es como una obscenidad. O sea, empezamos con uno. Primero había gráficas que tenían uno de 6, luego uno de 8, luego 2, las más bestias. Ah, no. La generación pasada veías 3 y decías... La mía es de "¿Cómo 8, crees, creo. tío? Es que Pero solo uno. sería una fuente". Ahora 4. O sea, es una locura, ¿vale? Si esto sigue escalando así, al final necesitaremos energía atómica en Sí, casa sí, sí, sí. para poder tener un ¿Te PC de imaginas? gama alta. Sí, es una locura. O sea, desde una Yo pequeña creo que central en nuclear breves, en mi antes del casa. final de año veremos Sí. la 4080. Bueno, de hecho tiene fecha, pero yo no me la sé de memoria, por eso te digo que yo creo que... ¿Van a sacar 40, 60, 70, 80? Sí, van a sacar, pero Todas, no sabemos ¿verdad? cuándo. No sabemos cuándo. Ese es el tema, que aún no se sabe la fecha. ¿Sabes? La 40, 60 o la 30, 60, realmente en cuanto a calidad, o sea, relación calidad-precio es la hostia, ¿eh? Es buenísima. Espectacular. Toda la serie 3000 es bastante buena. El problema fue la cuarentena, ¿sabes? El rollo. Claro. ¿Alguien me quiere comprar Y, una? bueno, y la Por favor. minería y todo eso. y Pero soy una cosa minero. muy buena ¿Sí? es que la minería se terminó. Sí, y ahora ya va a haber más disponibilidad. Es que te lo juro, me encanta el plano con el ordenador aquí abierto. Yo así que llevo ya 7 horas aguantando Sí, esto sí, que, sí, sí. que pesa 100 Es kilos. una foto que la sacas de contexto y la gente diría, ¿qué coño está pasando ahí? Somos como una pareja, ¿eh? Un poco. Es un plano de felicitación navideña de una pareja. Sí, Os totalmente. Era de Jordi y Nate os quieren y espero que paséis felices fiestas. Feliz Navidad. Bueno, pues nada, los honores. Completa tu ordenador. Venga, a ver, Vamos a intentarlo, Al ¿no? final Pues a del día, 30-80, hostia. Es más fácil, o sea, es más difícil de lo que parece. esto aquí, este de aquí, Sí, ¿eh? sí, es más difícil de lo que parece, ¿eh? Más difícil. Se ha vuelto difícil con los años, por el peso, el tamaño y ya lo estás viendo. A ver. ¡Pam! Es la de. Bien, ¿Pasa ¿no? algo si esto Dale, dale un se poquito rompe? más adentro. No, sí, pero de momento voy bien. De momento bien, de momento bien. Es el agujero correcto. Vale, bien, bien. Eso dijo ella. Vale, perfecto. Qué bien, ¿no? Joder. Ahí la tienes, tío. Queda, verdad que- queda espectacular, Oye, ¿eh? queda de elegante. puta madre. Queda Muy muy elegante, sí señor. Muy sí elegante, señor. muy elegante. Por detrás y por delante. Muy bien. Ahora, aguántame un segundo. Esto mejora por momentos. Ahora para que arda, ¿sabes? No sé, está encendiendo. Sutil, lo puedes apagar si quieres. Vale, es del vídeo, Pero- la música. Un poquito de RGB no hace daño a nadie. No, y tanto que no. ¡Guau! Muy bien, ¡Qué hace guapo! daño, Te dice amigo. la temperatura, ¿no? Muy bien, me gusta mucho. Mira, a ver también así como se ve. A ver. Mira, así con el brillo. Ah. Me parece pues muy bonito, sinceramente. Sí, que Es si lo pones en sobrio. rojo. Pues es elegante, realmente. sí, pero totalmente, aquí, ¿eh? bueno, si no me equivoco, seguramente aquí en la refrigeración podemos poner incluso alguna foto, Puedes poner lo algún que quieras, GIF o puedes lo poner que a tu sea. padre si quieres. Yo puse a mi padre, o sea, yo tenía una parecida y había a mi Papá padre Giorgio. viendo en bucle infinito. Pues ya sabes. Eso me daba 5 FPS más. Pero está de puta madre, Ya está pasarás genial. el GIF, tío, que yo se lo pongo también a la mía. Me lo he pasado muy bien. Yo también, tío, la verdad que ha sido ameno. Nunca habría pensado que. Es que fuera son tan dos bueno cracks, montando tío, dos cosas, cracks. Realmente, La verdad haber que yo montado tampoco, yo ¿eh? mano Son a dos de mano mis favoritos, absolutamente dos también, todos los ¿eh? componentes. Edítamelo eso. Todos los componentes del ordenador ha sido una maravilla. No, en serio. Hemos hablado de todo. Que Sí, de todo, creo que a la todo. gente le va a gustar mucho esta conversación. Me ha molado, ¿eh? No me esperaba que el vídeo, digo, 50 verdad que minutos, sí. no sé qué ha pasado, pero Así que hostia, nada, me ha tío, molado mañana- muchísimo. Mañana podcast Mañana podcast. y poco más. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejad una manito para arriba, suscribiros al canal. Por supuesto. Y nos vemos en el próximo. ¡Gigantes! Bueno, yo creo que el vídeo, hostia, cuando lo he visto, he dicho, ¿50 minutos? ¿Pero qué cojones hacen en 50 minutos? Se habrán dejado la cámara encendida. Pero, hey, me parece que ha sido un vídeo súper entretenido, ya no solo por la reacción al ordenador, sino, cómo lo han montado y todo eso, me refiero, sino por esa charla podcast que han tenido que me ha parecido bastante interesante y bueno, al final es una manera de conocer un poquito más tanto a Jordi, bueno, sobre todo a Jordi, ¿no? Porque es, digamos, es el entrevistado, ¿no? Y bueno, y a Nate. Pero la verdad, a nivel personal, a nivel de ordenador y tal, me ha parecido una pasada. A mí sí que me gusta rollo el RGB, sobre todo el blanco tal, pero bueno, estos gustos colores. Hay que recalcar que estos ordenadores, o sea, son ordenadores tope de gama, que probablemente no vayáis a ver uno así en vuestra vida, pero los cuales me incluyo. Pero bueno, también es muy interesante verlos, qué es lo que tienen, qué rendimiento dan, porque ya habéis visto que el Cyberpunk se veía espectacular y bueno, ya nos contará Jordi Wild, supongo, o ya veremos por Twitter o TikTok o algún lado, a ver qué tal le ha funcionado el ordenador. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis,
darle un buen like para apoyar este contenido y seguiré reaccionando a PCs o, bueno, a vídeos de Nate cuando saque algún ordenador y yo vea interesante. Suscribiros si todavía no estáis y darle a la campanita para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo.